Pedro Pablo Kuczynski se encuentra en el Cusco. Él ha estado recorriendo la zona sur, pero está con nosotros y en vivo. Don Pedro Pablo Kuczynski, muy buenas noches. ¿Nos escucha? ¿Nos ve? ¿Todavía no? ¿Tenemos ya esa comunicación? ¿Sí? Don Pedro Pablo, buenas noches. Sí, aquí estoy. Ahí está. Muy buenas. ¿Cómo está usted? Enrique, Buenas noches. Te has paseado ahí con Shehade, con Lourdes, te has ido de la Constitución a la droga y ahora vas a entrar a esta economía, que es lo más importante. Así es. Y quiero empezar preguntándole si usted mantiene todavía ese pronóstico de que este año vamos a crecer entre 4 y 3%, como lo dijo aquí en nuestro programa. Ya, no, yo primero le quiero decir a los que nos miran y escuchan que estamos hablando desde el Cusco. Hemos venido por carretera a Ayacucho, Andahuaylas, Abancay, Cusco. Mañana seguimos a Urubamba. Este es un viaje para ver cómo progresa esta región, y la verdad es que yo creo que hay muchas cosas buenas. Por ejemplo, las carreteras están mejorando, hay obras importantes, pero también pues hay discusiones, todo eso. Ahora vamos a la economía. Yo creo que todos los oyentes entienden que la cifra de crecimiento de un año es el promedio de 1 de enero a diciembre, ¿no? Lo que está pasando es que la primera mitad del año fue buena y la segunda va a ser menos buena, pero no es una crisis. Esto se debe a que la China se ha desacelerado, los metales han bajado, en Estados Unidos las tasas de interés han subido y el dinero caliente se ha ido del Perú y de toda América Latina. Y eso ha causado una devaluación importante en el lapso de 8 semanas, lo que es pues parte del problema, ¿no? Muy bien, y en el frente interno, ¿qué cosa no se hizo, qué cosa nos falta por hacer para que crisis externas de esta naturaleza no nos afecten como nos están afectando ahora? ¿Qué no se hizo? Bueno, primero miremos si realmente nos está afectando. Todavía no nos está afectando, nos va a afectar en la segunda mitad del año en la cual estamos. Esto va a transcurrir a lo largo de varios meses, probablemente hasta abril o mayo del año entrante. Ahora, ¿qué no se está haciendo? Yo diría que el gobierno está haciendo muchas obras, hay mucha inversión pública, pero también se están dejando de lado cosas importantes, como por ejemplo el programa de agua potable y alcantarillado, que es fundamental no solo para la infraestructura, sino para la salud pública. La desnutrición infantil, la mortalidad infantil, eso viene de agua sucia. Entonces tenemos que trabajar en eso. Y en el corto plazo, yo creo que se han tomado decisiones erradas en algunas cosas que no son graves, pero que con el tiempo podrían ser importantes. ¿Cuáles, por ejemplo? La ley de comida chatarra ha hecho que mucha gente tenga miedo y no tome Coca-Cola, Inca-Cola, Cola Real, etcétera, etcétera. Las bebidas gaseosas, el consumo ha bajado 3 a 4% en los últimos 2-3 meses. Eso es grave, eso es grave. Luego se decidió, yo creo que acertadamente, formalizar a los trabajadores que no tienen futura pensión de jubilación, y se dijo a partir del 1 de agosto todo el mundo con AFP o ONP. Pero justo el 1 de agosto, en esta época, es que se viene alguna frenada moderada de la economía. Yo creo que esa medida hay que postergarla con un decreto de urgencia que es muy fácil sacar. Si realmente se piensa que hay una crisis, yo no creo que haya una crisis, pero si hay un problema, se debería postergar eso.
y en el mínimo caso se debería reducir la contribución a la mitad hasta que se pueda evaluar bien a dónde estamos, que pienso yo que será alrededor de fines del verano entrante. Don Pedro Pablo, ¿bajaría usted algunos impuestos? Mire, en este momento, obviamente, el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, no quiere bajar ningún impuesto porque la recaudación se está debilitando. Miremos, una de las empresas más importantes peruanas de minería, Buenaventura, sus utilidades han bajado 88%. Entonces, obviamente, el impuesto que va a pagar de utilidades, que ya lo pagó, y el canon que decanta de eso, que es la mitad de lo que pagó, se van a reducir dramáticamente. Y aquí en el Cusco hay mucha gente pues súper preocupada por esto. Claro que, como yo les he recordado hoy en una conferencia, Camisea está pagando $1 millón al día de regalías. Regalías es distinto de canon. Pero yo creo que tenemos un problema que viene pues de que nos acostumbramos a una China que crecía al 9-10%, de la República Popular China, ¿no? No hablo de la China Tudela ni nadie así, ¿no? Y nos acostumbramos a eso. Y ahora pues las vacas hipergordas se transformaron en vacas en el gimnasio, vacas a dieta. Algunos dicen vacas flacas, yo creo que no, porque yo creo que el crecimiento del Perú viene de otra fuente, que es su fuerza laboral joven, la incorporación de mujeres jóvenes a la fuerza laboral y una economía donde hay mucha confianza. Hay que mantener la confianza. Entonces, yo creo que ¿usted no bajaría el IGB un punto o algún otro selectivo, por ejemplo? Mire, yo no haría nada sin explicarle al país cuál es el plan, a dónde vamos. Bajamos el IGB un punto ahora, así una medida suelta, sin un plan de formalización de las pequeñas empresas, eso no sirve para nada. Pero si hacemos un plan, recordemos que en el Perú todas las empresas, salvo unas cuantas, son pequeñas. Tenemos que incorporarlas a la formalidad. Yo creo que el gobierno hace bien en proponer eso. Eso era un tema central de mi campaña. Pero no se puede hacer medidas al tuntún en respuesta a una circunstancia del momento. Hay que tener un plan. Se podría bajar el IGB, se podría sobre todo crear un régimen especial para las empresas pequeñas con menor impuesto a la renta, 10% por 10 años, 10 por 10, algo por el estilo. Pero tenemos que trabajar en eso. Yo puedo hablar en este magnífico canal sobre eso y mucha gente me escucha, pero tenemos que integrar un movimiento nacional que busque cómo vamos a seguir con dinamismo en nuestra economía. Esto es lo importante. Don Pedro Pablo Kuczynski, ¿las reformas que ha emprendido el gobierno son las que prioritariamente necesitábamos en este momento, o es que habían otras que debieron tener prioridad? Yo diría que las grandes reformas que hay que hacer son en el sistema educativo, donde hasta ahora que yo sepa no hay reforma, en el sistema de salud pública, donde toda la atención se ha centrado en la huelga médica, que se ha resuelto por un tiempo, pero no se ha hecho una reforma de la salud pública. Esa reforma debe consistir, entre otras cosas, en unificar e-salud con el Ministerio de Salud, porque ahora tenemos un sistema de salud pública donde unos viajan en segunda clase y otros en tercera. Y eso no es bueno. Y el tema de los médicos es un tema que se venía desde hace años. El último aumento
lo dio Pilar Macetti conmigo en el año 2004 o 2005, ¿no? Eso es hace 7, 8 años. ¿Y por qué se esperó tanto tiempo? Yo diría que eso fue un error, se embalsó muchos reclamos potenciales de los policías. A los policías se les ha hecho un ajuste por ahora que va a seguir en el tiempo. A los maestros no se les ha dado nada. Entonces tenemos gente poco motivada. Recuerdo para los oyentes que del Perú emigran, salen del país 4.000 médicos al año. ¿Y por qué salen si es una economía que es tan boyante? Es porque aquí están mal pagados y no tienen ningún incentivo. Si queremos modernizarnos, hay que modernizarse, hay que poner buenos temas. Y hasta ahora yo no veo grandes reformas, la verdad, pero veo una economía que sigue un buen rumbo. No, pero Pablo, las encuestas nos muestran una caída constante y permanente de la aprobación del presidente. Y en el ámbito económico, los índices de confianza también están cayendo aceleradamente. ¿Cómo se puede revertir la tendencia de la confianza empresarial? Mire, el Perú es un país exportador de materias básicas y los empresarios han tenido 10 años maravillosos y ahora ven que se les está frenando eso, por eso baja la confianza. Yo creo que si se hace un plan de medidas externas, etcétera, según que yo acabo de explicar, subirá la confianza. Y no hay que empecinarse en decir que el presidente está baja y pegarle. Toledo llegó a 8% de confianza de aprobación, y a pesar de eso, cuando regresamos al gobierno, la cosa empezó a cambiar. Toledo terminó en 6%. No pensemos tanto en las encuestas, pensemos más en lo que hay que hacer. Lo que pasa es que la situación de Alejandro Toledo se daba en medio de una situación de crecimiento de la economía. Ahora cae la confianza en lo político y cae la confianza en lo económico y caen los índices de crecimiento económicos. Y eso es lo que pone nerviosa a la población. Mire, cuando empezamos el gobierno de Toledo en julio del 2001, el crecimiento era negativo. En la caja del Ministerio de Economía no había nada. Las reservas estaban bajas. Logramos, en un momento en que las materias primas y el milagro de China todavía no se daba, logramos poco a poco ir creciendo. Empezamos con 2, 3, 4, 5, cada año era un punto más. Y yo creo que ahora estamos en 6, vamos a bajar probablemente a 4, y luego nos recuperaremos. O sea que no hay que estar tan preocupados. Yo creo que fue un error decir que estábamos en crisis. No estamos en crisis. Don Pedro Pablo, no estamos en crisis. Don Pedro Pablo, ¿qué plantea usted como agenda para el diálogo que propone el gobierno? ¿Cuáles serían sus 3 puntos básicos, por ejemplo? Mire, lo primero es que hay que escuchar lo que va a decir el gobierno. Segundo, hay que entender bien el plan de infraestructura, porque eso es muy importante. Segundo, tercero, hay que ver esas medidas que yo creo que no están en un buen momento, de alzas de impuestos, alzas de contribuciones a las AFP, y paremos ahí nomás. No hay tantas cosas que ver. ¿Qué le diría usted al APRA y al fujimorismo que condicionan su presencia en el diálogo con la salida del primer ministro? Mire, yo creo que ellos están haciendo política. Yo creo que el Perú se cansó de la vieja política. Se acabó. Lo que quiere el grueso de la gente es prosperar. Que sus hijos tengan una buena educación y vivan en una casa mejor que la que tienen los padres. Eso es lo que quiere la gente. Todas estas presentaciones un poquito populistonas que hacen estos señores
damas, no sirven para nada. Yo creo que no avanzan al país un milímetro. El 64% de la población pide un cambio de política económica. ¿A qué cree usted que se refieren? Yo creo que no están bien informados. Yo creo que la política económica está bien. Hemos prosperado como nunca en nuestra historia. Yo creo que se refieren a que se hagan más cosas que tengan un impacto en las clases más pobres. Le doy un ejemplo. El Canal N está ahí en Lima. Para ir de Puente Piedra a Chorrillos, en los sistemas normales de transporte son 2 horas. Entonces la gente no puede llegar al trabajo, están torturados por el transporte. Se hizo un gran progreso con el metropolitano. Se tiene que hacer, el gobierno ya planteó unas nuevas líneas de metro, yo creo que está bien. Ahora se va a ver un poquito de inflación con esto de la devaluación, yo diría mal manejada, y eso va a generar impopularidad. Pero no es el sistema económico, es la falta de previsión a tiempo. Eso es lo que falta. 2 últimos temas. ¿Qué hacer con el dólar? ¿Qué hacer con el dólar? Bueno, el dólar no lo manejamos nosotros, ¿no? Lo que pasó aquí es que nos dormimos sobre un ingreso fenomenal de dinero caliente. El dinero se enfrió y se fue porque las tasas de interés subieron en Estados Unidos. Y lo que debe hacer el Banco Central, del cual yo fui gerente hace una eternidad atrás, hace 45 años, ¿no?, es soltar unos cuantos dólares. Ahora lo que está haciendo, de repente debe soltar un poquito más. Finalmente, hay quienes han señalado que usted está detrás de las renuncias en distintas bancadas para fortalecer una bancada, Unión Regional, que sería su bancada. ¿Qué puede decir usted respecto a este tema? Yo no voy a decir absolutamente nada. Yo me frustré con el arreguismo y el padrinazgo del Congreso de nombrar a ciertas personas que no eran idóneas al Tribunal Constitucional, a la Defensoría del Pueblo. Me pareció que los nombramientos al Banco Central estaban bien, pero la objeción no era a los nombramientos como tal, pero al procedimiento detrás de una puerta cerrada, con cigarrillos y tal, se hace un arreglo. Yo te doy esto, tú me das esto. Para eso no luchamos en la elección pasada. Entonces, ha habido varios congresistas de la bancada que se fueron, y se fueron. Pero yo no he aprobado absolutamente nada de eso. Yo creo que el Congreso debe ponerse un traje más limpio, debe limpiarse la cara porque en este momento está súper desprestigiado. Y Amar Chejade acaba de decir que él sí apostaría por revisar la posibilidad de un arresto domiciliario para Alberto Fujimori. ¿Usted también apostaría por eso? Mire, yo lo he dicho hace tiempo, pero como se dijo en su programa hace un rato, hay que cambiar la legislación para permitir eso. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Sí. ¿Tiene candidato a la alcaldía de Lima? No. ¿Todavía? ¿Salvador Elici no es el candidato? Podría ser. Pero no está definido. Nada. Muy bien, don Pedro Pablo Kuczynski, lo único suerte. que está definido, Enrique, es que la Tierra da vueltas cada 24 horas. Eso es lo único que diría. Muy bien, muchísimas gracias, don Pedro Pablo, que siga gozando de una ciudad tan hermosa como el Cusco. Muy amable. Con buen clima, gracias. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Ha sido Pedro Pablo Kuczynski, que está recorriendo el sur del país y ahora ha tenido esta gentileza de atendernos desde el Cusco. Vámonos ahora a una pausa, regresamos.